Todos los días te levantas, hablas, escribes, intercambias información con otras personas. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuál es la facultad que te permite hacerlo? Hoy vamos a hablar acerca de la comunicación. La comunicación es aquella cualidad racional y emocional que surge de tu necesidad para poder contactar a otros, para poder comunicar lo que estás sintiendo, lo que estás pensando. Nadie puede existir dentro de una sociedad sin tener comunicación alguna. Es por esto que la comunicación es naturalmente social. Dentro de la comunicación existe la expresión. Expresar es simplemente manifestar hacia nosotros mismos aquello que necesitamos comunicar. Sin embargo, para poder comunicar debemos tener una intención, es decir, expresar no basta. Expresar es simplemente sacar, es manifestar los pensamientos y las impresiones de nuestra realidad por medio de la palabra, gestos o actitudes. Es simplemente la representación a través de símbolos o imágenes de una manifestación de nuestra propia individualidad y puede estar dirigida o no a otro sujeto. Es lo que se menciona dentro del libro Comunicación Oral y Escrita de H. Gombrich. Es por esto que la expresión luego da paso a lo que es el lenguaje. El lenguaje, entonces, sería el medio por el cual los humanos nos logramos comunicar, y es un conjunto de signos estructurados que dan a entender alguna cosa. También podríamos decir que es el lenguaje es el vehículo primario para la comunicación. Esto es lo que nos dice, pues es una cita de un autor Ferrer dentro del libro de Comunicación Oral y Escrita de H. Gombrich. El lenguaje, entonces, tiene pues ciertas funciones. Entre ellas está la función representativa, la expresiva y la función apelativa o de llamada. Todas y cada una de estas tienen una naturaleza social. Escuchemos cómo van las definiciones de cada una de estas funciones. La representativa es aquella por la cual se logra transmitir un contenido, y esta pues requiere un sistema que tenga signos y que esos signos logren interpretar los sucesos o cosas que son propias de un solo hombre. Luego está la expresiva. Esta pues manifiesta el estado psíquico del hablante y pues a diferencia de la representativa, se presenta más en animales y se logra notar muy bien en niños pequeños. Y por último, la apelativa o de llamada actúa sobre el oyente para dirigir o atraer la atención, ¿verdad? Y el lenguaje en este tipo, pues se puede definir como una llamada al oyente. Entonces, la comunicación también consta de 3 elementos indispensables dentro de todo proceso comunicativo. Estos son el emisor, el mensaje y el receptor. El emisor es aquel que va a enviar un mensaje, el mensaje siendo lo que se comunica, hasta el receptor, que es el que recibe. Con el paso del tiempo se han creado varios modelos utilizados pues para dar conocimiento a cómo funciona la comunicación. El primero es el de Shannon-Weaver. En este existe una fuente, la cual es el origen de la información que el transmisor luego toma y envía mediante una señal, siendo esta un mensaje, percibida o recibida por el receptor, que es el destino. Y este destino es cuando el receptor logra captar o entender la información. Pero, obviamente, la comunicación tiene una naturaleza totalmente social. Es por esto que debe ser, pues, de 2 vías. En estas 2 vías, o en esta naturaleza social, se crea entonces el modelo de la circularidad o retroalimentación. En este modelo existe un mensaje que pasa por este canal, que si ya se envió el mensaje por el emisor, se tiene que decodificar y se recibe por pues, el receptor. En ese punto, el receptor pasa a ser emisor para poder crear una retroalimentación del mensaje, codificando de nuevo un mensaje, enviándolo por un canal y llegando a hacer una retroalimentación. De esa forma logramos cerrar un círculo
en el cual obviamente siempre va a existir ruido y el ruido siempre va a afectar la eficiencia de la comunicación. El ruido son obstáculos o barreras dentro del proceso de comunicación. Y pues lo que hace es evitar una correcta interpretación del mensaje. Pues el ruido puede ser de distintas formas, desde psicológico, técnico, fisiológico, semántico y ambiental. Siendo el psicológico aquel en el cual en un estado mental logra un ruido o por las circunstancias en las que se encuentre el emisor o el receptor. El fisiológico son incapacidades del organismo del emisor o receptor en el cual no puedan transmitir bien información o recibirla. Entre ellas puede estar, por ejemplo, una discapacidad auditiva. Luego está el semántico. Pues se da dentro del mismo mensaje cuando hay palabras que no tienen un significado que se pueda percibir bien. Por ejemplo, que tengan significado confuso, equivocado, o que el receptor simplemente desconozca. El técnico se da después dentro del medio canal y pues lo que logra es que hayan palabras borrosas o que no se logre escuchar bien lo que se está tratando de percibir del emisor. Y por último, el ambiental son todos aquellos ruidos que puedan existir dentro del ambiente en el que estamos, desde carros, alarmas, el ambiente en el que se encuentra uno en ese momento, ¿verdad? Obviamente, toda comunicación debe llevar un propósito, ¿verdad? Según el libro de Comunicación Oral y Escrita de E.H. Gombrich, existen 4 propósitos generales de la comunicación. Vamos a ir uno por uno. El primero sería informar, que es de una función representativa, porque en esta se intenta explicar, describir o instruir. En este caso, por ejemplo, podría ser un manual de instrucciones para poder echar a andar una máquina, por ejemplo. El segundo es entretener. Esta es una función expresiva. ¿Por qué expresiva? Ya que esta intenta lograr que el encuentro y comprensión del mensaje se logren dar. Es, digamos, para compartir ideas y llegar al entendimiento total con una identificación. En esta me refiero a que, por ejemplo, cuando se encuentra un amigo en un café con otro amigo y ahí pues se genera una comunicación y se platica durante cierto tiempo. Y lo que se hace ahí es entretener, ¿verdad? Luego, persuadir es una función apelativa. En esta, una persona lo que desea es influir y lograr hacer un llamado para poder causar una idea o reacción. Creo que un muy buen ejemplo para esto es el copywriting, en donde se logra influir en la decisión o en la acción siguiente a tomar de un cliente, por ejemplo, luego de haber leído nuestra comunicación, que en este caso podría ser escrita, ¿verdad? Por ser copywriting, a través de un correo electrónico o anuncio en redes sociales. Y por último está el propósito de actuar. En esta lo que se intenta es parecido al de persuadir, porque igual se intenta impulsar al receptor a realizar una acción de forma persuasiva y lo que queremos es lograr que la persona, mediante nuestros argumentos bien estructurados, lleguen a realizar X o Y acción. En este caso, un muy buen ejemplo sería cuando un maestro o catedrático de la universidad logra dar una cátedra de tal forma que logra que en los alumnos se genere un sentimiento de querer estudiar y querer sacar buenas notas en esa clase. Ya que se han mencionado los propósitos de la comunicación, el proceso que éste lleva, es importante destacar que existen 2 formas principales de comunicarnos. Estas son la forma oral y la forma escrita. Si bien es cierto que estamos más acostumbrados a comunicarnos de forma oral, debido a que es lo primero que aprendemos, escuchar y hablar, es muy importante aprender a comunicarnos de ambas formas, porque son complementarias. La comunicación oral y la escrita poseen distintas diferencias.
como lo son, que la comunicación oral es espontánea, utiliza muchísimos modismos, muchísimos dichos, existe una acción corporal, es decir, existe la comunicación no verbal y es evidente, se repiten palabras, generalmente es informal, es muy dinámica porque desaparece en el tiempo o solo se da durante un específico periodo de tiempo, rompen la sintaxis muchas veces y utilizan nuevos significados. Esto se debe mucho a que cuando nosotros escuchamos un mensaje no nos damos cuenta a los errores que se suelen cometer. Sin embargo, dentro de la comunicación escrita, se razona más, se reflexiona más, utiliza los dichos o modismos solamente dentro de las figuras literarias, se evitan aquellas repeticiones y redundancias, se selecciona el lenguaje que se va a utilizar, es muy preciso y conciso y se cuida mucho la sintaxis y estructura. Se intenta ser muy formal. Y esto es porque mientras estoy escribiendo tengo tiempo de reflexionar acerca del lenguaje que estoy utilizando y cuando estoy leyendo tengo oportunidad de darme cuenta de aquellos errores que el escritor pudo haber cometido. A pesar de estas diferencias, tienen algo en común y es que ambas formas de comunicar necesitan de un receptor y de un emisor. Es decir, necesitan de un ambiente social. Alguien tiene una idea y necesita transmitirla hacia ya sea otra persona u otro grupo o un público masivo. De esta forma podemos concluir que en efecto la comunicación es social, debido a que tanto en su proceso, en sus propósitos y en sus formas de comunicar existe la necesidad de otra persona u otras personas. Me gustaría terminar reiterando la frase que dice E.H. Gumbrich dentro de la portada de su libro, que es: una sociedad en la que todos pudieran hablar y nadie lo hiciera, no duraría ni un día. Muchas gracias.